a esta escuela dominical nuevamente. Vamos a, vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de hoy sobre el congregacionalismo. Vamos a continuar hablando sobre el congregacionalismo. Esta es nuestra clase número 7, denme un segundito, ok, perfecto. Número 7, ¿de acuerdo? Clase número 7. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de la Reforma Protestante. Ahora, recuerden que las primeras enseñanzas tienen todo que ver con el aspecto histórico. Cuando estudiamos la Confesión de Fe de Londres, un contexto histórico; cuando estudiamos el credo, un contexto histórico; y ahora que nosotros estamos hablando acerca de el congregacionalismo, nosotros vamos a tomar, o estamos tomando de la misma manera, un contexto histórico. ¿Y por qué es importante el contexto histórico? Bueno, es importante porque se llega a criticar o se llega a menospreciar en muchas ocasiones el tipo de gobierno que hay en otras iglesias. Hemos escuchado en algunas ocasiones cómo es que hay personas que cuestionan, ¿no? Es que en mi iglesia el pastor, es que en mi iglesia esta situación, es que en mi iglesia esta otra cosa. Y bueno, llegan a haber críticas, llegan a haber juicios, menosprecios sobre los líderes dentro de la iglesia. Y sí, también han habido algunos hermanos que se llegan a acercar, no solo con nosotros, también con otros bautistas reformados, a preguntar si las cosas que se hacen son así como se dicen o como se hacen. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? Oiga, es que mi pastor hace esto y esto y esto. ¿Es válido conforme a las Escrituras? Entonces, como decimos aquí en México, cuando suena el río es que agua lleva. Cuando una oveja dentro de una congregación no congregacionalista comienza a percibirse de que hay algunas cosas que no están bien dentro del liderazgo o dentro del gobierno de la iglesia local, bueno, comienzan ellos a preguntar. Sí, nosotros tenemos que reconocer que hay dos tendientes en las que una persona llega a cuestionar. La primera de ellas es que llegan a cuestionar, ¿no? Llegan a preguntar con morbo, con una mala intención, porque finalmente están buscando quién les respalde o quién les avale para que ellos comiencen a atacar y a juzgar su autoridad o el tipo de gobierno de la iglesia local. Pero hay otro grupo de personas, quizá los menos, que sí comienzan a cuestionarlo con una motivación correcta, con una motivación adecuada. Y esa motivación, bueno, pues es que realmente les preocupa el liderazgo en buenos términos y buscan un cambio. Cuando no se conoce entonces el contexto histórico, las personas pueden llegar a criticar sin un entendimiento adecuado. Pero cuando se tiene un contexto histórico adecuado, uno puede entender el por qué el liderazgo y por qué la autoridad dentro de la congregación es lo que es, o está sucediendo lo que está sucediendo. A ver si me están entendiendo. Una persona puede llegar a criticar el liderazgo de su iglesia local, pero no entiende el contexto histórico de su iglesia local. No entienden cómo fue que esa iglesia se formó y se conformó. Si una iglesia se estableció a base de una cobertura, o de lo que comúnmente se conoce como una cobertura, y después comienzan a haber ciertos problemas y las personas comienzan a criticar el liderazgo de la iglesia o la autoridad, el tipo de gobierno de la iglesia local, es porque no entienden cómo se ha conformado esa iglesia local. Contexto histórico. Puede ser una iglesia bajo cobertura, una iglesia pentecostal, una iglesia carismática, una iglesia presbiteriana, una iglesia independiente, etcétera, etcétera.
Y cuando las personas no llegan a entender este tipo de gobierno de la iglesia local, es cuando comienzan a criticar y solamente ven una parte, ven un parche que tenemos que ponerle y cambiar. Entonces van cambiando nada más por cosas, pero no cambian todo el espectro, toda la estructura que sostiene a la iglesia, porque no saben cómo se formó y cómo se conforma esa iglesia local. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos seguir conociendo el contexto histórico para entender mejor el congregacionalismo? La respuesta está en que si nosotros no conocemos la historia de lo que hemos venido hablando desde la iglesia en Hechos, capítulo 6, cómo se ha conformado, cómo se conformó la iglesia en el libro en el libro de Hechos, y cómo se perdió ese tipo de gobierno, cómo se gobernaba en esa iglesia en Jerusalén, y cómo es que llegamos hasta nuestros días donde parece, como dice el libro de Jueces al final, en el capítulo 21, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Entonces, si no se hace eso, básicamente estaremos pecando no solo de ignorancia, sino también estaremos pecando lastimando o hiriendo o haciendo un falso juicio. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, he titulado a la enseñanza número 7, la he titulado como la corona inglesa en los siglos XVI y XVII, y por supuesto que estamos hablando de una escuela dominical. Vamos a ver todavía un poco más de datos históricos que nos puedan ayudar a tener un mejor entendimiento acerca del congregacionalismo. Quiero decir que el congregacionalismo, como nosotros lo conocemos, como bautistas reformados lo conocemos, es el resultado del congregacionalismo del siglo XVII. Nuevamente, ¿de qué año a qué año abarca el siglo XVII? Es desde el 1601 hasta el año 1700. Ese es el siglo XVII. Quiere decir que en este lapso del 1601 hasta el 1700 se dio forma al congregacionalismo que nosotros creemos que es el congregacionalismo bíblico, el del libro de Hechos. Y bueno, desde el 1700 hasta el año 2000 han pasado 300 años. Entonces han habido altas y bajas. Se recupera el congregacionalismo en el siglo XVII, pero se va a venir deformando y se va a venir perdiendo a lo largo de este tiempo. Nosotros creemos que este tipo de congregacionalismo redescubierto en el siglo XVII es el congregacionalismo bíblico, y nosotros como iglesia local creemos, y lo vamos a seguir promoviendo, es el modelo bíblico de gobierno de una iglesia local, ¿no? Haciendo a un lado las famosas coberturas, haciendo a un lado el presbiterianismo, haciendo a un lado el episcopalismo, haciendo a un lado diferentes modelos. Hay iglesias donde ni siquiera hay pastores, donde hoy predica un hermano, mañana predica otro, y no hay líderes, no hay oficiales dentro de iglesias. Es decir, hay una gran variedad de opiniones y de prácticas mezcladas en cuanto a cómo una iglesia debe de conformarse. Pero bueno, no solamente el congregacionalismo que proponemos es el resultado del siglo XVII, de redescubrirse como tal en el siglo XVII, sino que además de todo se enfoca o se trabaja, se redescubre principalmente en Inglaterra, ¿no? Lo que se conoce como Gran Bretaña, que va a ser un poquito despuesito, pero bueno, para que lo entendamos. El reino de Inglaterra estaba conformado, o Reino Unido, para que lo puedan entender, por eso se llama Reino Unido, está conformado de otras naciones, y voy a hablar de tres de ellas principalmente. Hablamos de Escocia, hablamos de Irlanda y hablamos de Inglaterra o Britania, lo que fue Britania en su momento como tal. Ahora, estas naciones eran independientes entre sí. Escocia tenía su propio rey y su propia reina, Irlanda de la misma manera, e Inglaterra.
como tal. Pero dijimos que cuando en 1517 Martín Lutero, sin quererlo, sin proponérselo, detona la Reforma Protestante, hay varios reyes en facción en ese preciso momento. La cámara la enfocamos a Inglaterra. Está el rey Enrique VIII, que tiene subyugado a Irlanda y no gobierna sobre Escocia. Enrique VIII, cuando en 1521 llaman a la Dieta de Worms a Martín Lutero, Enrique VIII va a hacer un escrito defendiendo la fe católica. Enrique VIII era un católico, un acérrimo católico, quien se casó con Catalina de Aragón, que era la hermana de Juana, que dijimos que era Juana la Loca. Esta Juana y Catalina de Aragón fueron los hijos de el rey Felipe y la reina Isabel, que eran los reyes católicos, a quien Cristóbal Colón fue a pedir patrocinio para la expedición hacia las Indias. Entonces, Enrique VIII, y dijimos también que en ese tiempo los reyes se casaban con otros reyes en el linaje, no por amor, sino por un compromiso, por las alianzas políticas que podían hacer para acrecentar el reino, que fue lo que sucedió con el famosísimo Carlos V, que fue el gobernante legítimo de Hispania y también fue el gobernante legítimo del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero entonces en Inglaterra está este hombre llamado Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón. Al estar casado obviamente con la hija del rey de España, pues tienen una buena relación. Y Francia, por ejemplo, que también es católico, después van a venir reyes protestantes, pero Francia tiene una guerra con España. Entonces ahí se están peleando España, Francia, Inglaterra. Al estar unido con España, pues obviamente manda ejército para pelear contra Francia y así se ayudan, ¿no? Depende con quién tengas la alianza, es los soldados que vas a mandar para apoyar la guerra de alguien, una guerra personal. Espero que esto lo puedan entender, porque están habiendo dos eventos en ese tiempo, en el siglo XVI. ¿Sí? Hablé ahorita del siglo XVII rápidamente, ahora hablamos del siglo XVI. Siglo XVI abarca del 1501 hasta el año 1600, porque termina en el 16, en el 1600. Entonces, en el siglo XVI, que es 1501 a 1600, es cuando comienza la Reforma Protestante, porque en 1517 Martín Lutero clava sus 95 tesis. Entonces, 1517, lo vemos en la línea del tiempo, 1501 a 1600, cuento del 1501 al 17, 16 años, pongo una rayita, aquí es donde comienza la Reforma Protestante en el siglo XVI. Avanza un poquito, 1521, la Dieta de Worms, y todo lo que pasa del 1517 hasta el 1600 es lo que nos compete como el siglo XVI. El rey Enrique VIII, que no me acuerdo bien de todas las fechas, déjenme checar algunas de mis notas. El rey Enrique VIII va a reinar del 1591 a 1547, ¿no? Creo que no tengo bien mi dato, no pudo haber reinado tanto, pero reina, y en el 1547 él va a llegar a morir. Por allá de los 30, de 1530 y algo, es cuando él va a romper relaciones con la Iglesia Católica Romana. Ahora, recordemos por qué Enrique VIII quiso romper relaciones, o termina rompiendo relaciones con el catolicismo romano, y es que él quería un hijo varón. Y como Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, no le dio un hijo, entonces él quiere divorciarse. Ahora escuchen bien esto, porque él le dice al Papa León X que quiere divorciarse. León X, que es el que construye Vaticano, al menos la Catedral de San Pedro comienza con él. Y entonces el Papa al parecer va a respaldar a Enrique VIII, pero Catalina de Aragón era la tía de Carlos V. Y entonces en Alemania se estaba desatando, donde gobernaba Carlos V, se estaba desatando la reforma luterana, y entonces el Papa quiere tener el favor, que es el cesaropapismo, ¿no? El rey le hace un favor al Papa y el Papa le hace un favor al emperador, y entre los dos pues se alían para mantener su poder, su hegemonía. Entonces Carlos V dice al Papa:
no se pueden divorciar, y el Papa termina diciéndole a Enrique VIII, no, no los puedo divorciar, eso está mal. ¿Por qué? Pues es la tía de Carlos V. Y entonces lo que dice Enrique VIII es, bueno, pues entonces terminamos rompiendo relaciones, y él instituye, para poderse divorciar, necesita que alguien le dé permiso. ¿Y quién mejor para darle permiso? Pues que él mismo. Entonces Enrique VIII rompe relaciones y establece lo que conocemos como la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana, donde la máxima autoridad de esa iglesia no va a ser el Papa, sino que la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, que es el acta de supremacía, va a ser el rey en función. Entonces, a ver si entendimos. Enrique VIII era un acérrimo católico. Enrique VIII se quiere divorciar, no le dejan. Él es un acérrimo católico. Él se vuelve la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana. ¿Qué cambió realmente en la Iglesia Anglicana? No cambió nada. Muchos historiadores han llegado a decir que el anglicanismo era básicamente lo mismo, solamente que en lugar de rendirle cuentas al Papa, se le rendían cuentas al rey. Pero seguían ellos utilizando las imágenes, y sobre todo seguían practicando en el anglicanismo, porque era oficial por parte del rey. Seguían practicando una liturgia católica, romana, solamente que ya no rendían cuentas al Papa. Ahora no pierdan de vista esto, y me voy a enfocar a la corona para que tengamos un panorama más amplio, y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a ver la parte baja. Es decir, ahorita quiero que vean la parte alta, los reyes, qué fue lo que pasó, y la siguiente semana, si el Señor lo permite, vemos al puritanismo inglés, ¿sí? Ok, hay personas en Inglaterra que se han adherido a la reforma protestante. Dijimos que en Alemania está Martín Lutero, en Suiza está Zwinglio, en Ginebra está Calvino. En Escocia va a haber un hombre llamado John Knox, y este hombre no lo perdamos de vista, a John Knox, siglo XVI. Y en Inglaterra no hay alguien, al menos fue Wycliffe en el 1300, pero no hay alguien que esté llevando la punta de la reforma en Inglaterra, sino que hay varias personas estudiosas de las Escrituras que cuando ven que el rey Enrique VIII rompe relación con Inglaterra, con Roma, ellos dicen, es la oportunidad de reformarnos. Al fin Inglaterra se está reformando, pero cuando se dan cuenta que ahora la iglesia nacional, la iglesia del Estado, es lo mismo, pero solamente que sin relación con el Papa, van a comenzar a levantarse grupos que no están conformes con esa, entre comillas, reforma que se está dando en Inglaterra. Y ese grupo se le va a llamar los no conformistas o los inconformistas, ¿no? Que no están de acuerdo. Y por el otro lado van a haber personas que se van a terminar separando de la iglesia anglicana para poder poner en práctica lo que ellos creen que es la mejor manera de practicar el cristianismo. A esos les vamos a llamar los separatistas. Pero bueno, solamente para que tengamos una idea. Enrique VIII se está separando porque quiere un hijo rey. Se separa y se va a casar con una mujer llamada Ana Bolena o Ana de Boleyn, y Ana de Boleyn le va a dar una hija, ¿no? Una hija que se va a llamar Isabel. Perdón, olvidé decirles que Catalina de Aragón no le dio un hijo, pero sí le dio una hija que se va a llamar María. Se casa con Ana de Boleyn, y Ana de Boleyn no le da un hijo, sino que le da una hija que se va a llamar Isabel. Y después se va a casar con otra chica, Seymour, que le va a dar un hijo llamado Eduardo. Entonces ahora Enrique VIII está súper feliz porque tiene un heredero, pero desafortunadamente desde que él nace enfermizo. Entonces, cuando Enrique VIII muere en el 1547, quien le sucede en el trono es por supuesto su hijo, que es Eduardo VI.
Cuando él tenía 9 años, cuando Eduardo tenía 9 años, su papá muere, y en 1547 Eduardo VI va a subir al trono con solo 9 años de edad. Él solo va a vivir aparentemente 6 años más, porque va a morir a los 15 años. Ahora, esto es algo digno de mencionar. Eduardo VI crece con toda la influencia de un protestante, por lo tanto es el primer rey protestante en Inglaterra, y al ser un rey totalmente protestante, educado con doctrinas calvinistas y todo lo que implica la reforma de ese momento, que no se conocía como doctrina calvinista, por supuesto que al llegar al trono va a querer reformar a su nación, ya que su papá rompió relaciones con Roma. Eduardo VI va a querer reformar a la nación y van a desatarse varios grupos que van a hacer propuestas para que se reforme, teológicamente hablando, la iglesia de Inglaterra. Desafortunadamente Eduardo VI solamente va a vivir 6 años, y al morir, quien debía de sucederle en el trono era su hermana mayor. ¿Quién dijimos que era la hermana mayor? La hija de Catalina de Aragón. María. María tenía que sucederle en el trono, pero cuando su papá estaba en vida, cuando Enrique VIII estaba en vida, desheredó y volvió, o se establece que el matrimonio con Catalina de Aragón, porque se había divorciado de ella, y el matrimonio con Ana de Boleyn, porque también se divorció de ella, y hasta que se casa con Seymour, que le da a Eduardo, esos 2 primeros matrimonios se declaran ilegítimos. Y al ser matrimonios ilegítimos, tanto María, la hija de Catalina, como Isabel, la hija de Ana de Boleyn, son declaradas ilegítimas. Por lo tanto, ellas no pueden ascender a la corona. Cuando Eduardo VI va a morir, él establece que su sobrina, Juana Seymour, igualmente, que era protestante, establece que ella es la que le debe de suceder en el trono. A esta reina Juana, ella de hecho le cayó de ateis, ¿no? Como que mi tío me está poniendo como la siguiente heredera al trono. Era otra protestante. ¿Qué quería hacer Eduardo VI? Pues quería que esa reforma protestante se llevara a cabo en su nación, en Inglaterra. De hecho, en el libro de los mártires de John Foxy se habla de Eduardo VI como un buen rey, alguien que no persiguió a los cristianos, sino que ayudó. Y palabras de él: Señor, estoy cansado, ya ten misericordia de mí, o sea, llévame, ¿no? Y también se habla sobre Juana, que es la reina de los 9 días, de los 10 días, permítame ver mis notas, la reina de los 9 días. ¿Por qué? Porque una vez que muere Eduardo VI, se lleva a la torre donde se preparan a los que van a ser coronados, se lleva a Juana, y mientras están los preparativos para que ella se quede y sea coronada, partidarios de María, la hija de Catalina de Aragón, le dan la espalda, y todos los del parlamento inclusive, le dan la espalda a Juana Seymour, y van a poner entonces, obviamente hace sus movimientos políticos, y van a poner como reina a María, a quien se le va a conocer como María la Sanguinaria. Vean esto. María primera, era hija de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de los reyes de España, los reyes católicos. De hecho, los reyes católicos van a ser tan católicos que más adelante no van a dejar que se case, por ejemplo, Carlos I, que es el hijo de Jacobo I, no van a dejar que se case con su hija, porque Carlos I es protestante. Es tan celoso el catolicismo en la familia. Ahora, si María I fue declarada hija ilegítima, ella va a crecer con una enseñanza totalmente católica. Así que cuando viene la revuelta y quitan a Juana, que era la sobrina de Eduardo VI, que eran protestantes, esto duró solamente 5 años, 5 años, cuando María sube al trono, restaura las relaciones con el Papa y el catolicismo romano.
y comienza una fuerte persecución contra todo lo que es el protestantismo. Entonces, María I, gracias a Dios, solo reinó también 5 años, de 1553 a 1558. Ella tenía cerca de 37 años. Y María I va a estar reinando, persiguiendo a todo lo que tiene que ver con el protestantismo. Entonces, de 1553 a 1558 hay un retroceso, porque se vuelve a instaurar, aunque es el anglicanismo. Ahora es el anglicanismo, pero con relación con el Papa, con el papado y con todo lo que tiene que ver el catolicismo romano. O sea que lejos de que se reforme la nación, y espero que no estén perdiendo de vista el tema, estamos estudiando el congregacionalismo. ¿Qué es el congregacionalismo? Que creemos en iglesias autónomas, responsables delante de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se dio en Inglaterra porque cuando se creía que la iglesia anglicana iba a ser esa iglesia temerosa del Señor Jesucristo, no se puede, porque regresan al catolicismo romano, y en el catolicismo romano hemos hablado de el papado, el cómo se pone por encima de los demás, las jerarquías que el Señor no autoriza, etcétera, etcétera. Así que hay un retroceso en el protestantismo con María. Pero muere María y va a subir al trono la otra hermana ilegítima. ¿Quién era la otra hermana ilegítima? Isabel I asciende al trono. Ella va a reinar 44 años, de 1558 a 1603, cuando ella tenía 25 años, ¿no? Vivió 70 años, va a reinar 44 años en Inglaterra. En este tiempo, y es algo muy curioso, porque cuando María sube al trono, encierra a su hermana Isabel I, porque ya que muere Eduardo y las dos son ilegítimas, pues cualquiera de las dos puede llegar al trono, ¿no? Entonces María encierra a su hermana, y ya que se da cuenta, al año se enferma María I y se da cuenta que su hermana no tiene intención de subir al trono, pues ya la deja salir y toda la cosa. Pero entonces, cuando va a morir María, que es totalmente católica, llama a su hermana y la intenta convencer al catolicismo. Isabel I tenía la idea: veo o escucho y callo. Algunos han dicho que era muy prudente. De hecho, Isabel I también es conocida como la famosa reina virgen, porque nunca se va a casar y no va a tener descendientes. Entonces, Isabel I le dice a su hermana: sí, hombre, lo que tú digas. Y María I le hereda el trono. Así que cuando muere, Isabel I sube al trono, y los primeros años ella está muy tranquila y no inclina la balanza ni al catolicismo ni al protestantismo. Tiene una relación con Felipe II, tercero, no recuerdo, pero es un Felipe que tenía relación con su hermana María. De hecho, su hermana María se casa con uno de ellos, y entonces se llevan las relaciones tranquilas. Pero con el paso del tiempo van a entrar en guerra. En este tiempo España e Inglaterra van a tener varios encuentros, sobre todo porque Felipe, el rey de España, tenía una relación con la reina de Escocia y quería que la reina de Escocia llegara al trono de Inglaterra. Así que se va a desatar una guerra, se rompen relaciones, y la reina Isabel se va a volver amiga del rey de Francia, que es Luis XIII. Entonces van a tener una relación amistosa, y es cuando la reina Isabel comienza a inclinar la balanza hacia el protestantismo. Reafirma el acta de supremacía, que es el acta de supremacía cuando se instituye al rey o a la reina como la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra, y termina finalmente rompiendo las relaciones completamente con la iglesia, el catolicismo romano. Entonces, Isabel I va a sentar las bases, y en este tiempo todos aquellos que son separatistas y no conformistas van a poder seguir predicando y haciendo la reforma dentro de Inglaterra. Quiero que entiendan algo: no es posible reformar a la nación si las autoridades no están a favor. ¿Por qué el luteranismo prevaleció en Alemania? Porque dijimos que las autoridades eran las cabezas, los que apoyaban. En Ginebra, por ejemplo, ¿por qué se pudo desatar la reforma?
Pues precisamente porque las autoridades locales entendían la reforma protestante. ¿Por qué en Suiza? Igualmente, ¿no? En Francia, por ejemplo, va a haber un grupo de cristianos llamados los hugonotes y los van a terminar masacrando. Esa es la masacre de los hugonotes. ¿Qué pasa con los Países Bajos? También hay creyentes, también hay protestantes, pero por causa de las autoridades. O sea, no era tan fácil agarrar como tú y yo y decimos, pues me voy con mi Biblia y me voy a sentar en la iglesia y me congrego. No era tan fácil, porque a los ministros, a los predicadores que estaban enseñando la palabra, o los mataban en la hoguera o los encarcelaban. Entonces era una persecución tremenda si las autoridades no estaban a favor de la reforma protestante. Entonces, Enrique VIII no era como tal un protestante, pero hace algo muy importante: se separa del catolicismo romano y da la oportunidad que los protestantes comiencen la reforma protestante, o al menos más abiertamente. Muere Enrique VIII y viene Eduardo VI. ¡Pum! Avanza la reforma protestante. Viene Juana, pero dura solo 9 días, y se levanta María la Sangrienta durante 5 años. Todo lo que se había avanzado, ¡pum!, viene para atrás. Viene Isabel I, ella no se inclina ni a uno ni a otro lado, aunque al parecer hay evidencia de que ella sí fue realmente una convertida. Pero vienen las guerras contra España, y España siempre ha sido 1000% católica, y entonces ella se inclina hacia el protestantismo. Va a morir Isabel I y no deja ningún heredero, porque la conocíamos como la reina virgen, que no se casa. Y entonces ella va a heredar el trono a su sobrino, el rey Jacobo I, quien va a reinar de 1603 a 1625. ¿Han escuchado en alguna ocasión el nombre de la Biblia del rey Jacobo? Bueno, en inglés el nombre de Jacobo es James. La Biblia oficial para nosotros es la Reina Valera, ¿sí?, que también es de este tiempo, del siglo XVI, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero en Inglaterra, en este reinado de Jacobo I, él es quien va a mandar la traducción oficial de la Biblia que se va a utilizar para la iglesia anglicana, que es la Biblia del rey Jacobo, la King James Version. Entonces, es en este tiempo que Jacobo I, al parecer, era un protestante, o al menos era un hombre erudito, alguien que conocía de la reforma protestante, y permite que se siga acrecentando el protestantismo durante este periodo. Jacobo I va a tener un hijo llamado Carlos I, que a la muerte de Jacobo I va a reinar de 1625 a 1649. Van a terminar matándolo en 1649. ¿Quién lo va a terminar matando? El Parlamento de Inglaterra va a terminar matando a su hijo, al hijo de Jacobo I, en 1649. Ahora, no pierdan de vista esto, porque ya terminamos el siglo XVI, que fue de 1501 a 1600. Cuando termina en 1603, que muere la reina Isabel, ya estábamos en los primeros añitos del siglo XVII, y es cuando debemos de entender más todavía qué es lo que está pasando, ¿sí? A la muerte de Jacobo I en 1625, entra en vigor su hijo Carlos I. Carlos I es el que se quiso casar con una de las hijas de los reyes católicos, pero porque él era protestante no se casa y se termina aliando con Francia. No pierdan de vista esto. Carlos I va a tener una relación muy intermitente y muy inestable con el Parlamento. Inglaterra se caracterizaba por ser una monarquía parlamentaria. Quiere decir que el rey tenía un consejo y le pedía ayuda al Parlamento. El Parlamento se componía de 2 cámaras. Así como en México hay Cámara de Diputados y Senadores, el Parlamento inglés se componía de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Ok, no pierdan de vista esto, porque todo esto es de crucial importancia, mis amados hermanos. Entonces, el rey Carlos disuelve el Parlamento porque el Parlamento no le autoriza a Carlos I a hacer guerras que él quiere hacer.
Y entonces Carlos I disuelve el parlamento y esto hace pues que el pueblo comience a tener muchísimas inconformidades. Carlos I va a tener una relación Carlos I va a tener una relación muy inestable con el parlamento, va a comenzar a poner impuestos al pueblo, va a comenzar a afiarse inclusive de algunos decretos que desde la Edad Media no se desempolvaban y comienza a cobrar impuestos por doquier, etcétera, etcétera. Y esto va a provocar algo que se conoce como la guerra, como la revolución puritana. Sí, no pierdan de vista esto tampoco, por favor. Había olvidado mencionar que desde su padre Jacobo I, él era rey de Escocia y ahora al ser rey de Inglaterra unifica a Escocia e Inglaterra. Por lo tanto, Carlos I también es rey de Escocia, de Irlanda y de Inglaterra. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia anglicana solamente funcionaba en Inglaterra y no en Escocia. La iglesia en Escocia había sido reformada por este hombre que yo les mencioné que se llamaba John Knox, de donde va a surgir el presbiterianismo. Entonces, en Escocia hay dos formas en las que se está discutiendo cómo se debe de gobernar la iglesia, a través del episcopado o a través del presbiterianismo. Cuando Carlos I se lleva mal con el parlamento, va a buscar ayuda en Escocia, y en Escocia van a estar inconformes porque Carlos I quiere que el libro de la oración de la iglesia anglicana ahora se lleve a cabo también en Escocia, y ellos se levantan contra el rey porque ahora piensan que el anglicanismo también lo quieren meter a Escocia, y entonces se pelean contra el rey. Y el rey va a buscar al parlamento de Inglaterra para decirles: vean cómo los escoceses se quieren rebelar, ayúdenme. Pero Carlos I no le sale nada, no puede gobernar Inglaterra y no puede establecer un orden en Escocia. Es cuando entonces van a quitarse, va a haber una guerra, la guerra de los obispos en Escocia, y van a terminar quitando el episcopado y Escocia, mis amados hermanos, la iglesia oficial en Escocia en estos momentos es la iglesia presbiteriana. Y la iglesia presbiteriana, que lo veremos después rápidamente, la iglesia presbiteriana se va a establecer en Escocia. Ahora, el rey Carlos I gobierna Escocia y gobierna también Inglaterra. En Inglaterra hay una religión, que es la iglesia anglicana, pero en Escocia hay otra religión, que es el presbiterianismo. Lo estoy llamando religión para que lo entendamos. Hay dos denominaciones para que lo entendamos mejor. No religión, sino dos denominaciones. Entonces Carlos I quiere hacer sus guerras, busca sacar dinero, tiene una mala relación con el parlamento, tiene una mala relación también, no puede gobernar en Escocia. Y al momento en el que él convoca al parlamento para que le ayuden, el parlamento va a rebelarse contra el rey, y un hombre conocido como Oliver Cromwell va a dirigir esta revolución y se va a quedar al frente del ejército. Oliver Cromwell va a ser uno de los partidarios y van a terminar asesinando al rey Carlos I. Oliver Cromwell va a morir en 1660, al rey Carlos I lo matan en el 49, y solo un par de años después va a morir Cromwell, y el hijo de Carlos I, que es Carlos II, va a subir al poder en el año de 1660. Con Carlos II va a venir otra revolución donde el rey Guillermo o William de Orange con su esposa van a establecer la libertad en 1689, la libertad de congregarse y libertad de culto. 1689, ¿les suena esa fecha? ¿Alguna vez han escuchado esa fecha en algún lugar? 1689, ¿cómo a qué le suena? ¿A qué? 1689, ¿no le suena a nada? A la confesión de fe de Londres de 1689, claro. Ok, es la confesión de fe de 1689, ¿vale? Ok, mis hermanos, y ahí termina la historia de los reyes. Tenemos que conocer estos aspectos. Enrique VIII
Eduardo VI, María I, Isabel I, Jacobo I, Carlos I, Carlos II, Jacobo II, ¿de acuerdo? Y después vienen los reyes de Orange, ¿sí? Donde ya se viene la libertad. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque el congregacionalismo se va a desatar en medio de una revolución. De hecho, en 1643, en plena guerra contra el rey, es cuando el parlamento, deseando establecer un orden de la iglesia local, es cuando convoca a los eruditos, a los teólogos, a los 40 teólogos de Westminster, con los laicos, con los hermanos, etcétera, y es cuando se van a reunir y van a establecer la famosísima confesión de fe de Westminster. La confesión de Westminster debería de ser la confesión de la iglesia anglicana, pero cuando el rey regresa a su posición, quita eso, y los escoceses, que curiosamente estaban en la asamblea de Westminster, que eran presbiterianos, quedan adoptando la confesión de Westminster y la establecen en Escocia. Entonces todo esto se tiene que entender, mis hermanos, porque cuando hablamos del presbiterianismo, algunas personas insisten en que ellos no se reformaron completamente, sino que hicieron cláusulas donde se unían con el gobierno de ese tiempo. Conclusión, porque ya se acabó el tiempo. Conclusión. Cuán importante es saber y poder separar y entender que cada iglesia es autónoma. ¿A qué me refiero con las esferas? Lo que decía Abraham Kuyper, ¿no? La esfera de la sociedad, de la iglesia y de la familia. ¿Por qué algunos puritanos, congregacionalistas, separatistas, no conformistas, por qué siguieron avanzando en que ellos tenían toda la libertad de congregarse individualmente? Pero otros creyentes insistían en que la iglesia tenía que tener el apoyo del Estado, que la iglesia debería de poder hacer las cosas que debería de hacer con el apoyo del Estado. Y hasta nuestros días todavía hay personas que piensan que la iglesia necesita el apoyo del Estado y le pongo puntitos suspensivos, o que una iglesia necesita el apoyo de otra autoridad mayor para que entonces la iglesia se pueda mantener en un orden. Yo les he insistido que el congregacionalismo hace responsable ¿a quién? A la misma iglesia. Y cuando hay un problema dentro de la iglesia, las personas normalmente apelan, es que hay que hablarle a fulano o acá o aquí o allá, o quién podrá ayudarnos. Oye, pues si tú tienes las escrituras, tú tienes al Espíritu Santo, tú entiendes el orden que la Biblia dice y cómo se tienen que hacer las cosas, tú deberías de ser responsable y hacerte responsable de tomar tu lugar dentro de la iglesia, abrir las escrituras y Señor, esto es lo que tú dices en tu palabra, y confiar en la palabra del Señor, porque es la voz de Dios hablándonos. Pero desafortunadamente todavía hay muchos creyentes que no hacen lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen. Ya tienes todo lo que tú necesitas, tienes la escritura, compórtate como lo que eres. Entonces, se entiende que en esa época se necesitaba el apoyo del gobierno para que se pudieran realizar muchas cosas, pero estamos a punto de ver cómo se va a recuperar el congregacionalismo, porque hemos visto cómo, primero en Alemania se quitan el yugo del catolicismo romano. Vemos cómo en Suiza y en Ginebra, con el apoyo del gobierno, comienzan a reformar la sociedad y algunas cosas prácticas. Cuando llegamos a Escocia y vemos el presbiterianismo, vemos cómo ellos ya tienen una idea de cómo las iglesias deben de ordenarse, pero ya esa ayuda del gobierno es lo más natural del mundo. Y el presbiterianismo, mis amados hermanos, para terminar, y tengan una buena idea de lo que es el presbiterianismo, ellos creen que la iglesia debe de escoger a los pastores de la iglesia local. ¿Les suena eso? Eso es lo que nosotros creemos, pero eso no es todo el congregacionalismo. El problema viene cuando las personas en el presbiterianismo
necesitan de un presbiterio, es decir, de un consejo de ancianos fuera del consejo de ancianos de la iglesia local. ¿Cómo funciona el presbiterianismo? En una iglesia local, al consejo de ancianos o los pastores de la iglesia local le van a llamar consistorio. Esos pastores a su vez forman parte de una región, de una jurisprudencia de otros pastores, que sería que yo me una con otros pastores de la región de Zumpango porque es esta zona. Ahora, de todo el Estado de México tengo que enviar un representante que es el sínodo, y del sínodo se tiene que enviar un representante al concilio nacional, de tal manera que todas las iglesias debemos de estar unidas y supervisadas las unas con las otras. Ahí, mis amados hermanos, es donde se rompe y se separa. ¿Tienes tú la obligación como iglesia de participar con otras iglesias forzosamente? ¿Necesitas tú formar parte de un presbiterio? Es decir, yo debería de unirme con otros pastores aquí en Zumpango por si alguna vez alguna oveja de alguna iglesia que no sea mi iglesia se descarría, tenga que venir a juicio y me llamen a mí para formar parte de un concilio mayor para juzgar a esa persona que no quiere comportarse en su iglesia local. Ahí ya es cuando se rompe el modelo de gobierno. Si en una iglesia local nosotros creemos hay una oveja que está equivocada, ¿quién tiene que poner el límite al pecado de esa oveja? La iglesia, porque a la iglesia se le han dado las llaves del reino. ¿Y qué pasa si es un pastor el que se sale de control, se sale descarriado? ¿Quién tiene la autoridad para someter ese liderazgo del pastor? La misma iglesia. Ahí es cuando ya nos separamos del presbiterianismo. Al menos creemos que las escrituras no hablan de jerarquías, porque esas jerarquías son muy peligrosas. ¿Eso como bautistas nos lleva a no asociarnos con otras iglesias? Para nada. Pero las asociaciones no son jerarquías, ni sínodos. Solamente son asociaciones de compañerismo y fraternidad. Si algún día yo me llego a alocar y ustedes no tienen pastor, en lo que viene el nuevo pastor y siguen orando por el nuevo pastor, ¿pueden apoyarse con otras iglesias, invitando a predicar otros pastores de otras iglesias locales? Sí. ¿Pueden pedir como iglesia consejo a otros pastores de otras iglesias reformadas? No pueden. Deben hacer eso, porque no están solos. ¿Y cómo funciona esto? Pero finalmente el otro pastor no va a venir y les va a decir lo que tienen que hacer, porque ustedes tienen las escrituras y ustedes saben lo que tienen que hacer. A eso le llamamos congregacionalismo y no presbiterianismo. Vean cuán importante es entender cómo estaba la situación política, porque todo estaba mezclado, política y religión. Política y religión estaba mezclado. Y hay hasta hoy en día personas que no hacen separación y diferencia entre lo que es la política y la religión. ¿Entendemos? Oremos, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús estamos rogándote que bendigas nuestro entendimiento, el propósito de la escuela dominical, y que nos ayudes a seguir creciendo y a ser responsables en el llamado que nos has hecho. Gracias, Señor, por escucharnos en esta hora. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos 5 minutos, mis hermanos, por favor.